Para grabar y arrancamos la clase de hoy. Sigue siendo repaso. Yo no puedo avanzar en lo que sigue, que es la teoría de las crisis o la teoría del ciclo, si no terminamos de recuperar esos conceptos marxistas que ya se deberían de saber. Entonces, en las clases pasadas, pues hemos repasado varios conceptos, desde el concepto de valor, ¿no? Como una determinación social. A ver, ¿quién se acuerda del por qué el valor era una determinación social? A ver, niños, no me los voy a comer, ¿eh? Aparte tengo la pantalla, solamente que me como la pantalla. Si no entendieron, lo vuelvo a repetir, yo no me canso. Porque el trabajador era el que con su trabajo le da el valor, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué es social? Es una determinación social. Eso es lo que dijimos. Ese es el gran aporte de Marx, ¿no? Es una cuestión social. Y habíamos discutido que, por un lado, estaba, bueno, un compañero ahorita no vino, creo que era Miguel, decía que era la demanda, ¿no? Que las cosas útiles, que tiene valor lo que es útil. Pues tiene valor lo que es útil y que tiene trabajo, ¿no? El aire es útil y a poco tiene valor. No, ¿Por qué? No cuesta producirlo, ¿no? Entonces, hay que ver esas cosas. Entonces, yo les comentaba ahí a Miguel, que sí, tiene una razón, porque toda mercancía tiene un valor de uso, que se lo da el trabajo concreto. Se lo recordamos, ¿no? El zapatero hace zapatos, hace un trabajo concreto, ¿no? El herrero hace puertas automáticas ahí de metal, es un trabajo concreto, ¿no? Y el que demanda esos bienes de uso está viendo el uso del bien y está pagando por el uso que le va a dar. Pero ese uso, ¿sí? Ese bien tiene un valor, no nada más por el uso, ¿no? Entonces, el bien tiene valor porque tiene una cierta cantidad de trabajo incorporado. Y lo que habíamos visto es que a medida que aumentaba, por ejemplo, el nivel tecnológico, ¿qué pasa con la cantidad de trabajo de las mercancías? ¿Qué pasaba, chamacones? Es menor. Es menor, ¿no? Entonces, no es lo mismo producir una tela con una maquinita de coser que tener un telar mecánico o que tener un telar gigantesco eléctrico, ¿no? Entonces, la productividad del trabajador aumenta a medida que se le incrementa la tecnología, ¿no? Ahora, el valor de una prenda puede subir de valor si es una artesanía única, ¿no? Entonces, si es una obra de arte, pues aunque la hayan hecho a mano, ¿sí? Pero ese alguien que la hizo es un artista. Entonces, ese trabajo se reconoce por su característica única y que el trabajo que la realizó es casi hecho por un artesano muy habilidoso, ¿no? Entonces, pero en general, entre más trabajo humano tenga una mercancía, va a tener más valor. Y pero en el mercado que vemos, mercancías que con mejores cuestiones tecnológicas cada vez abaratan más los precios, ¿no? El precio, el costo de producción de esa mercancía. Y vemos, por ejemplo, que cada vez el celular nuevo, más sofisticado, cuesta más por los componentes, pero cada vez que sale el nuevo, con nuevas tecnologías, el viejito se abarata, ¿no? Entonces, es un proceso en la economía capitalista de constante innovación y esa constante innovación nos lleva a que el trabajo eh, manual cada vez sea menos parte de las partes constitutivas de una mercancía. Y vean, por ejemplo, en una armadora automotriz, ¿no? ¿Qué porcentaje del trabajo
invertido en un automóvil es mano de obra. Por ejemplo, en una armadora. En Tesla, por ejemplo, a ver, ¿qué porcentaje será mano de obra de trabajo manual en Tesla? No tienen idea, muchachones, o más o menos. Inventen algo, hombre, pues no pasa nada. Yo creo que como el 15%, ¿Ok? ¿Qué te hace pensar que es el 15%? porque en un automóvil muchas de las cosas, o sea, las máquinas crean la mayoría de las cosas e incluso hasta el ensamblaje creo que es mecánico. Entonces, no se me ocurre ahorita qué cosas podrían ser de mano humana. A ver, alguien más que le ayude a su compañera. ¿Han visto la fábrica de Tesla? No, No, pero todavía. A ver, adelante, adelante. yo pienso que es más el trabajo, pero lo que tiene más valor, a pesar de que sea este menor el trabajo como tal, o sea, el trabajo humano, vale más la tecnología, aunque en el proceso represente un menor porcentaje. No sé si me Sí, más entendí. o menos. Ahorita lo aclaramos, pero a ver, alguien más, alguien más. Adelante, adelante, a ver. ¿Han visto la fábrica de Tesla? ¿Qué creen? Pues yo concuerdo Pues con yo, mi compañero. Ajá. Creo que Tesla se caracteriza por ser mm, la empresa de autos más innovadora del mundo, o una de las más innovadoras del mundo. Pero ¿qué es lo Entonces, que le da esa innovación? mm, ¿qué es lo que da esa innovación? Ujú, sí. ¿Qué es lo que hace que Tesla sea la más innovadora a nivel mundial? Por el tipo de auto que fabrican, que son eléctricos. Ajá, El nivel de la tecnología que tiene. ajá. ¿Qué Sí, más? sí, sí. Y las comodidades que te dan dentro del auto, porque no es un auto convencional, tiene muchas funciones. Supongo que ciertos modelos hasta ya se pueden manejar solos en ciertas circunstancias. Ujú. Entonces, a ver, vamos a ver el caso de Tesla. Tesla, y yo les ponía el ejemplo de Tesla, porque es una de las empresas en la que ya no hay mano de obra en el ensamble, ¿sí? Entonces, el trabajo, y aquí lo voy a poner, porque aquí tenemos que diferenciar. Una cuestión, una cuestión es el trabajo simple. ¿Qué es el trabajo simple? Pues aquel trabajo que no tiene ninguna capacitación, ¿sí? Entonces, el trabajo simple, pues es aquel del obrero industrial que nada más hace cierta actividad dentro de la línea de montaje, ¿no? Y para eso no necesita mucha capacitación, nada más con que llegue, le pongan sus partes de protección para trabajar y que le digan qué tiene que hacer. Y es una rutina, ¿no? Pon esto, pon lo otro, quita esto, muévete aquí, atornilla esto, quítale esto, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo ya no se requiere en Tesla. Ya la fábrica es totalmente automatizada. Esa es una de las cuestiones innovadoras de Tesla, no tanto el hecho de que haga las baterías o que haga el coche autónomo, porque muchas de esas partes no son producidas por Tesla, las producen los chinos, ¿no? Entonces, había que ver qué tanto de esa parte de Tesla es hecho por Tesla. Pero lo importante es que es una de las fábricas más automatizadas del mundo, ¿sí? Entonces, Tesla ya no requiere trabajo simple. Tesla ya no requiere trabajo simple para la producción. Pero hay otras empresas de ramo automotriz que todavía requieren del trabajo simple para producir. Hay otras que sí. Entonces Tesla ya no requiere trabajo simple, pero ya hay otras que sí. Ford, Volkswagen, Chevrolet, ¿no? En todas sus plantas
se utiliza el trabajo simple. Ahora, la cuestión es, entonces en la parte del ensamble de Tesla ya no requiero que trabajo simple, ¿sí? Pero ¿qué trabajo requiero? Requiero trabajo complejo. ¿Qué es el trabajo complejo, chamacos? ¿Quiénes serían trabajadores complejos? Pueden ser los ingenieros, Los los informáticos que trabajan. Los ingenieros, Un especialista como tal. los especialistas, pero más que especialista, porque ahí podrían ser técnicos, ¿no? No, o sea, los que diseñan el coche, los que diseñan las baterías, los que producen las baterías, ¿no? Entonces, hay diseño, los que hacen las máquinas para que se armen los coches, ¿no? O sea, las máquinas, si llegáramos en el tiempo de que las máquinas son producidas por las máquinas, pues entonces ya se acabó todo, y que las máquinas diseñen las máquinas, entonces sí ya se acabó todo el trabajo. Pero mientras no exista un estadio en donde las máquinas diseñen las máquinas y las máquinas sean las que innoven, entonces el trabajo complejo va a seguir siendo importante. Y este hecho hace que siga habiendo explotación, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que Bill Gates ha ido a las mejores universidades a nivel mundial y en casa de talentos, ¿no? Casa de talentos, y se los lleva allá a sus investigaciones, a sus laboratorios de investigación y desarrollo para que le hagan los productos a Microsoft, ¿no? Entonces, ese trabajador también es explotado. ¿Por qué? Porque no se le paga todo lo que hace, ¿sí? Y al final, ¿qué pasa con su innovación? Con la innovación que hay de esos trabajadores existentes que son genios y que trabajan para una empresa. Pues la empresa se embolsa todo su conocimiento, ¿sí? Incluso, o sea, por ejemplo, imagínense que ustedes innovaran algo, que crearan un nuevo teléfono o un nuevo material para hacer los teléfonos y que lo patentara Microsoft. Pues ustedes que hicieron el descubrimiento no pueden explotarlo. ¿Por qué? Porque ya es propiedad de la empresa, ¿no? Entonces, esas cosas, entonces seguimos rechazando a este nivel la idea de que al trabajo se le pague su equivalente en salario, ¿sí? En general, vamos a rechazar. El salario no es igual a lo que se le paga al trabajador. Piensen en la cura del COVID. ¿Quiénes van a desarrollar la cura del COVID? A ver, díganme. Las grandes industrias farmacéuticas. Los laboratorios, ¿no? Entonces está Bayer, bueno, hay varios, ¿no? Está ahí la de Oxford con AstraZeneca, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que hacen los desarrollos dentro de esas empresas? ¿Los países primermundistas? No, deja que los países primermundistas, Los o sea, químicos. ¿quiénes? Los doc- ¿Quiénes? Adelante. Los químicos. Los químicos, biólogos, los que sean, ¿no? ¿Y de quién va a ser la patente? ¿De las farmacéuticas? De la farmacéutica, del dueño de la farmacéutica. No va a ser de quien la hizo, ni de los cuates que están ahí. Se les pagará muy bien, pero al final los que ganan, si bien se les paga bien, ellos no son los dueños de su innovación, ¿no? Cosa curiosa, ¿sí? Entonces, tú creas algo y otro lo negocia, ¿sí? Entonces, estamos hablando del trabajo complejo ahorita, ¿no? Y entonces, si ustedes me dirían, ¿se les está pagando su trabajo? No se les está pagando su trabajo. Se les paga muy bien, sí, pero no se les está pagando su trabajo. Aunque se les pague muy bien, no se les está pagando su trabajo, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Que el capitalista arriesga? Sí.
Yo no estoy diciendo lo contrario. ¿Eh? Arriesga, sí. Que tenga que ser remunerado por ese riesgo, pues también, ¿no? Sus ganancias monopólicas. Pero así funciona el sistema, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no explote a los trabajadores, que no se quede con un excedente del trabajo de la gente. ¿Sí queda claro? O más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa es la idea que quiero transmitir. Podrán algunos estar de acuerdo, podrán otros no estar de acuerdo, ¿no? Pero más o menos esta es la idea que les quiero transmitir. Ya, si queda claro, si están a gustos con esta teoría, está bien. Y si no, también, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, vamos a ver. Entonces, seguimos intentando. Entonces, lo que veníamos diciendo, bueno, en Tesla ya no se requiere trabajo físico. Y en la mayoría de las industrias, a medida que se invierte más en capital y en tecnología, se requiere menos de trabajo simple, ¿sí? Entonces, esa cantidad de trabajo fijo, de capital a trabajo, pues tiende a incrementarse. O sea, lo que dice Marx, la masa de los medios de producción con respecto a los trabajadores en un proceso productivo, cada vez esa relación es mayor. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver qué onda. Bueno, ¿y eso cómo lo puedo expresar? Bueno, con la composición orgánica del capital, que dijimos que era ¿qué? C entre V, ¿no? Y entonces, esto es lo importante. Entonces, fíjense, a medida que teta, que es la composición orgánica, aumenta, entonces, ¿qué va a pasar? Que la productividad aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que incremente la productividad? Si yo tengo una jornada laboral en donde tengo el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente, ¿cuál es el efecto del incremento en la productividad? ¿Se reduce el tiempo de trabajo necesario? Se reduce el tiempo de trabajo necesario. ¿Por qué? La clave es el por qué. Porque puedes producir más con menor trabajo simple. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, aquí, lo que dijo el compañero es cierto, sí y solo sí. Entonces, si aumenta la productividad, fundamentalmente aplicada al sector productor de bienes de consumo obrero, si aumenta la productividad en el sector de consumo obrero, entonces sí, si aumenta la productividad de los bienes que consume el obrero, eso va a permitir que disminuir el tiempo de trabajo necesario. Entonces, si aumenta la productividad, el tiempo de trabajo se reduce. ¿Sí? Y voy a tener que una mayor que tasa de explotación. Y ese proceso de adquisición de plusvalor se denomina como. Acuérdense de sus cursos de economía política. Plusvalía relativa. ¿Sí? Entonces, con los incrementos de productividad por el crecimiento del nivel tecnológico, ¿sí? El capitalista obtiene una plusvalía relativa, ¿sí? Entonces, esa es la cosa. Ahora,
A ver, pongamos el caso de Tesla otra vez. La cantidad de valor que tiene incorporada en el ensamblaje es mínima, pero no por eso el trabajo de Tesla no vale, ¿no? De hecho, un automóvil de Tesla, a ver, los que son aficionados al Tesla, ¿cuánto vale un Tesla? A ver, chamacos. Creo que del millón para arriba, porque si le agregas más tecnología va aumentando el precio. ¿Pero del $1,000,000 o de pesos? No creo que Pesos. de pesos. ¿De pesos? Ah, pues Sí. está barato, o sea, lo pueden comprar ahorita saliendo de aquí de la clase, ¿no? Entonces, ok, no porque no tenga trabajo en el ensamblaje, quiere decir que vale poco. Al contrario. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene en términos tecnológicos implica mucho más valor. ¿Por qué? Porque es realizado por quiénes? Por trabajadores que complejos, trabajos complejos, ¿sí? El ingeniero, el diseñador, ¿sí? Los que hacen todo lo que tiene ahí el Tesla es una amalgama de tecnologías de muy buena calidad y que cuestan mucho hacerlas, ¿sí? Cuesta mucho el diseño, cuestan la patente para hacerlas, ¿sí? Y las patentes que representan, pues esos trabajos que son muy buenos y que hacen que las mercancías valgan mucho, ¿no? Entonces, que son innovadores, que son de muy buena calidad, ¿no? Que son de la última tendencia, ¿sí? Pero aún así, chamacos, les puedo decir que Tesla, que el trabajo que hace Tesla es muy bueno, pero requiere de algo fundamental para que funcionen sus automóviles. ¿De qué requiere Tesla? Trabajadores, no sé. No sé, a ver, inventen ahí algo. El recurso natural de la energía. ¿Del recurso natural? ¿De qué requiere? ¿Qué requiere? A ver. La energía, la electricidad como tal. No, deja de la energía, requiere de ¿El las litio? baterías, de litio. De litio. Ujú. Estados Unidos no tiene litio. ¿Sí? No. Entonces, ¿quién tiene litio? Bolivia. ¿Quién más? Bolivia, exacto. El Perú, triángulo creo. del litio. Aquí en México, ¿no? México. México también. Nosotros tenemos litio. Bolivia, ¿por qué creen que hicieron el golpe el golpe de estado ahí ¿cómo se llama? Ahí ¿A está. Bolivia? ¿A Bolívar? A Bolívar, no, ¿cuál Bolívar? Evo Morales, ¿no? Evo Morales. Evo Morales. Evo Morales. ¿Por qué crees que le hicieron el golpe de estado? Para controlar el litio. Ujú. Hace poquito, un par de semanas, ¿qué dijo Musk? ¿Se acuerdan lo que dijo? No. No, profe. Les voy a encontrar la maldita noticia, pero dijo, a ver, Oscar, ¿te acordaste? Bueno, leí una nota que decía que ya iba a empezar a incursionar en el negocio de la minería, Ujú, Tesla como tal. pero antes sacó hizo un señalamiento que fue duro. Y eso es lo que revela la cuestión importante. ¿Qué es lo que dijo Elon Musk? Que iban a controlar a nuestros recursos naturales a través de los golpes de estado. ¿Sí? Entonces, Tesla no funciona, chamacos, si no hay litio. Y entonces quien controle el litio, ese va a ser ahorita el líder en la siguiente, ¿cómo se llama? Ola o trayectoria tecnológica que sería impulsada por el motor eléctrico, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos, como los árabes en el 70, si controlamos nuestros recursos naturales, sí, yo tengo litio, pero no te lo voy a vender a 3 pesos, ¿sí? Dame 50 pesos, ¿sí? O dame 100 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de nosotros. Entonces, si lo quieres, mijito, te lo vendo, pero como yo quiera, no como tú lo digas, ¿sí? Entonces, eso es importante, tener que
conservar nuestros recursos naturales estratégicos, ¿sí? Entonces, los árabes tienen petróleo y gracias al petróleo que tienen han desarrollado, bueno, allá ya saben cómo funcionan las cosas, los ricos se han vuelto súper ricos, ¿sí? ¿Gracias a qué? Al petróleo. Y que dicen aquí los comentócratas que no es rentable el petróleo, que les digan a los árabes si no es rentable, ¿sí? Que les digan a Estados Unidos si no es rentable hacer el fracking, ¿sí? Les vale contaminar, pero producen petróleo y siguen vendiendo petróleo y sigue siendo rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía es muy cara la energía renovable, ¿sí? Los propios alemanes que están en la punta de las energías limpias dependen el 30% de carbón. ¿Por qué? Porque los campos eólicos y todo el tipo de energía nuclear que tienen ellos no les da abasto. ¿Por qué? Pues porque no se puede almacenar todo el tiempo. El sol no está todos los días, no está en la noche, ¿verdad? Entonces en la noche hay que aplicar ¿qué? Pues energía nuclear, y quemar carbón, ¿no? Entonces, que no les vendan el cuento de que los recursos petroleros no son importantes, son muy estratégicos, fundamentales. Entonces sí, Elon Musk, ¿sí? ¿Quieres litio? Que te cueste, ¿no? Que le cueste. Entonces, y por eso hay que tener cuidado con estas visiones neofascistas, como lo que estamos viendo ahí con Frena y todas esas tonterías, que no sean de chiste, ¿sí? Así empezó Hitler, diciendo locuras, hablando fuerte, amenazando con más bien denostando a la gente, morena, ¿sí? Así empezó y así se hizo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces ellos hablan de que que Andrés Manuel es comunista y que se va a ir a comer a sus niños y todo eso, ¿sí? Pues estos son fascistas y el fascismo es peor que cualquier cosa comunismo. Que eso que dicen que es comunismo, ellos no saben, no tienen ni idea de qué es el comunismo. El comunismo no ha existido, nunca existió ni siquiera el socialismo, ¿no? Pero es un discurso hueco que lo utilizan para golpear, ¿sí? Pero lo que ellos sí hacen es que es un discurso de odio y eso es fascista, ¿sí? Y son cristeros aparte, ¿no? Ahí están rezando. Entonces tengan cuidado con esos discursos. ¿Por qué me aviento todo esto? Por Elon Musk, ¿no? Entonces Elon Musk puede impulsar este tipo de reacciones golpistas. ¿Para qué? Para controlar los recursos naturales, ¿sí? Porque al final el capital, ¿qué es lo que busca? Rentabilidad, ¿sí? Y si tú tienes, ¿cuál es una de las fuentes fundamentales para incrementar la rentabilidad? El control de los recursos estratégicos, ¿sí? Y de hecho es una de las causas que permite compensar la caída de la tasa de ganancia. Entonces, vamos a seguirle. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. No, profe. Entonces, fíjense, una parte de aquí yo les estoy pasando mi visión de cómo veo yo las cosas, pero lo que no tienen, ustedes tienen que ser muy objetivos, es que lo que estamos exponiendo aquí es una visión científica del comportamiento económico, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Esto todo viene en el capital y ustedes de alguna forma lo tuvieron que haber visto, ¿sí? Entonces vamos a seguir con este choro. Entonces la plusvalía relativa va a permitir incrementar la tasa de explotación. Pero por otro lado, también va a disminuir la parte generadora de valor, ¿no? Entonces, si eso se generaliza a nivel social, lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, bueno, por un lado, la plusvalía relativa nos permite, si se aplica en el sector de bienes de consumo obrero, pues entonces sería bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la actualidad? Los bienes de consumo obrero se están abaratando,
o no? ¿Cómo ven eso? Yo, yo creo que están aumentando de precio. De hecho, cada año aumenta porque tenemos inflación. Ahorita tuvimos inflación que puede estar relacionada con el paro de la economía, ¿sí? Entonces, cuando tú paras la producción y tienes que tener la misma demanda de consumo, pues puede haber cierto rebote de precios. Pero el otro factor que explica el incremento de los precios es la volatilidad del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, una cuestión fundamental es entender que los precios son un fenómeno macroeconómico, no necesariamente están relacionados con el costo de producción, pero efectivamente, como dice el compañero, no se ha visto una disminución mayor en el costo de la vida, ¿sí? Entonces, pues si esa productividad no impacta en el abaratamiento de los bienes de consumo obrero, ese tiempo de trabajo necesario no necesariamente va a disminuir, ¿no? Entonces, habrá un incremento en la productividad para otro tipo de bienes, pero tal vez ese tipo de bienes no entren en la canasta de consumo del obrero. Entonces, no habría una fuerza que pudiera que disminuir ese costo de la vida, ¿no? Entonces, el costo de la vida que al final impacta en el salario. Y bueno, aquí al final en México incluso se paga no un salario de subsistencia, se paga un salario de infrasubsistencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera le pagan al obrero lo suficiente para reproducir su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿entienden? Entonces hay que entender un concepto que es importante, el salario de subsistencia. Entonces, ese salario de subsistencia tendría que ser suficiente para que el obrero y su familia se reprodujeran con las mismas capacidades. Pero pueden tener, estamos en México, hemos estado en México con salarios de infrasubsistencia. Y bueno, habría que analizar los distintos sectores económicos y la existencia del sector informal. La existencia del sector informal es una respuesta a ese salario que está por debajo de la línea pues de una vida más o menos estable, ¿no? Entonces, esa es la idea que les estoy transmitiendo aquí. La otra forma de incrementar la tasa de explotación, pues es la plusvalía absoluta, ¿no? ¿Y cómo se expresa ese incremento de la plusvalía absoluta? Aumentando la jornada de trabajo. Aumentando la jornada de trabajo, exactamente, que sería directamente incrementar el tiempo de trabajo excedente, ¿no? ¿A través de qué? A incrementar las horas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se hace en México, por ejemplo? Hay gente que trabaja hasta 2 turnos, ¿no? ¿Sí o no? 3 turnos. O sea, se sale de un trabajo y va al otro, ¿sí? Se sale de uno en donde le pagan un salario muy pequeñito, sin prestaciones sociales, sin nada, y se va al otro también para complementar lo que no ganó en el otro, igual, sin prestaciones sociales y en general. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está aumentando la tasa de explotación y al mismo tiempo se está disminuyendo este tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo necesario, y ahora ya tienen que trabajar no solamente el cabeza de familia, sino mamá, hijos y todo para poder sostener el consumo de las casas, ¿no? Eso es una cuestión que está pasando y que ha pasado en el país desde hace mucho tiempo, con neoliberalismo o no. Entonces, después de los 80 particularmente, cuando inicia esta etapa neoliberal, eso ha venido sucediendo. ¿Por qué? Porque el salario real vino cayendo. O sea, fueron disminuyendo el poder de compra, el salario, por debajo de la línea de la subsistencia. Y ahora, por eso, tienen que trabajar cada vez más miembros de la familia
para poder salir adelante. Ajá. Entonces, así se expresa la plusvalía absoluta. Entonces, no solamente explotas a uno que le alargas la jornada, no, les pagas poco a todos y haces varios turnos. Entonces, ahora incluso pagarías menos porque ahora no tienes que pagarle a 1 horas extras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede operar de esa forma. Pero al final, esto aumentaría la tasa de explotación. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, pues lo fundamental es analizar. Entonces, tenemos la composición orgánica, que por un lado va a incrementar la productividad. Y por otro tenemos la tasa de explotación, que es el plusvalor entre P. Y por otro lado tenemos la tasa de ganancia, que es igual al plusvalor entre el monto de capital adelantado, que es igual a C más B. Ok, bueno, entonces lo fundamental es analizar la tasa de beneficio. Si la tasa de beneficio yo la divido toda, bueno, la divido arriba y abajo entre B, me va a quedar P entre B y C más B, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? Pues no estoy haciendo mucho más que ¿qué? Esto, si aplico regla del sándwich, ¿cómo me queda? Me queda igual, ¿no? Me queda P entre C más su B, ¿sí o no? Chamacos, reaccionen. Sí, profe. Sí, ya me está dando del avión, ¿verdad? Está bien, yo ya me sigo. No, sí. no. Este loco ya está muy loco. Sí estoy loco, la verdad. A ver, entonces, voy a trabajar con esta que al final no estoy afectando nada, estoy dividiendo los dos y estoy poniendo esto es una identidad. Entonces, P entre B y C más B entre V. ¿Y esto es igual a qué? ¿Qué tendría arriba? Pues esto sería la tasa de explotación y lo de abajo, ¿qué sería? La composición orgánica del capital, C entre B más B entre B es igual a... ¿Es igual a qué? 1. A 1. Entonces, si aplico cálculo, ¿yo qué tengo? Si derivo G' con respecto a P, digo a ρ, ¿a qué es igual esto? A ver, economistas. G' con respecto a ρ. Chamacos, reaccionen. Ya hasta se escuchan pajaritos y no sé qué. A Perdón, ver. profe, son los de mi casa. Sería 1 sobre eso al cuadrado. ¿Por qué 1 sobre eso al cuadrado? A ver, los voy a reprobar, ¿eh? Si yo les diera micro ya estuvieran reprobados, ¿eh? A ver, ¿cómo que? A ver, ¿alguien más? ¿Quién da más, quién da menos? Ya la compañera dijo una cifra que creo que es errónea, pero a ver. Estamos derivando la tasa de beneficio con respecto a ρ, ¿no? Entonces, ρ es la variable y todo lo demás es constante, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda esa derivada? Pues nada más la fracción, profe, 1 sobre teta más 1, o no sé qué sea. Perfecto. Es la composición orgánica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y esta derivada cómo es? Es positiva, ¿sí o no? A ver, Alejandra, sin miedo, ¿qué vas a decir?
cancela. ¿Cómo? Nada, profe. Adelante, hombre, no tengas miedo, yo no como. Entonces, esa derivada, ¿qué implica eso? A ver, escuincles. La tendencia La tendencia, pero ¿qué quiere decir eso? es... ah, no sé. No, pues a ver, eh, ¿ustedes cuántas micros llevaron? Y llevaron que cálculo y que ecuaciones diferenciales y que no sé qué más, hasta econometría 1, 2 y 3 y regreso, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? que la tendencia de la tasa de ganancia es negativa. ¿A poco? ¿Por qué? Pues si esta derivada es positiva, ¿qué querría decir eso? A ver, cuando una derivada es positiva, ¿eso qué implica? ¿Que la tendencia es creciente o decreciente? Cuando es positiva es decreciente. ¿A poco? No me digas. Sí, A ver, vamos a poner una función de oferta. Voy a poner una función de oferta de las que todos conocen. QS es igual a A más B por P. Si yo derivo QS con respecto a P, ¿qué me queda? eh, A más B. No me No, digan, ¿eh? no, B. Sí. B. ¿Y eso qué quiere decir? Esto es positivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. ¿Y eso qué quiere decir? La Que, compendiente de... que es creciente. Ah, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la derivada de la tasa de ganancia con respecto a ρ, a la tasa de explotación? que Que es su variación va a ser positiva. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? A ver, ¿y cómo se lee una derivada? A ver, ¿quién se anima a leerme una derivada? ¿Quién lee esta derivada? Pero matemáticamente, no choros. ¿Quién se anima? Chamaco sin miedo, carajo. No me los voy a comer, en serio. Pero hay que ser bien precisos. A ver, ¿quién le entra? Sin miedo ahí, a ver. Las mujeres que siempre son más valientes. Porque ya los chamacos ya fueron. A ver, chamaconas. ¿Quién lee una derivada? ¿Quién lee esta derivada de la tasa de ganancia con respecto a la tasa de explotación? A ver, niñas, no me fallen, por favor. No me fallen. Yo corrijo sin pena, hombre. No pasa nada. Esto es RO. ¿Quién le entra? A ver. ¿Quién? ¿Nadie? Hijo, qué miedosos son. De veras que... Ok. ¿Cómo leo una derivada? A ver. Voy a leer una derivada. Voy a hacer una derivada. La derivada de y con respecto a x. ¿Cómo la leo? Es la variación en x por un incremento en una unidad de x. Entonces, la variación en y, a lo mejor lo dije mal, por un incremento en una unidad de x. Eso es la derivada. ¿Ok? Entonces aquí pongo, aquí. Entonces, el incremento en y por el incremento en x. Eso sí que la parcial de y con respecto a x es que positiva, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la derivada de y con respecto a x es menor que a 0? ¿Cómo lo leo? Quiere decir que por cada unidad de X que aumente, que disminuye un cierto porcentaje.
No, no es porcentaje, algo. Porcentaje algo. Ajá. Algo. Cuando hablamos de porcentajes, cuando estamos viendo elasticidades. Aquí no estamos viendo elasticidades, estamos viendo derivadas. Entonces, efectivamente, si la derivada es negativa, cada vez que aumenta x en una unidad, disminuye y en algo. ¿Sí? Entonces, eso es, así se lee una derivada. A ver, entonces ahora, lean esta, por favor. La de la tasa de ganancia con respecto a la tasa de explotación. Que cada vez que aumenta el plusvalor, la No, tasa de ganancia No, aumenta. la tasa de explotación. La tasa de explotación aumenta la tasa de ganancia un cierto algo, ¿no? Sí, pero te faltó otra vez. A ver, otra vez. Éntrale. A ver, espere. Por cada vez que aumenta la tasa de explotación, ¿En la qué? tasa de ¿En qué? En una unidad. Exacto. En una unidad. Aumenta la tasa de ganancia en 1 sobre... No, exactamente. ¿En cuánto? Ajá. Ahí lo tienes, ¿no? Está la Sí. derivada. ¿Dónde está? Acá está. Sí, aquí está. Aquí está. Esto es lo que aumenta la tasa de ganancia cada vez que aumenta en 1 la tasa de explotación. ¿No? Sí. Eso es importante. Entonces, ahora, ahora vamos a hacer la derivada con respecto a la composición orgánica, ¿no? Entonces, la parcial, esperen, la parcial de G' con respecto a quién? A la composición orgánica. ¿Cuál es la derivada? Ahora sí, a ver, hagan la derivada de eso. Ahí me dicen cuando ya esté. Chamacos. Platiquen la telenovela. Chamacos, a ver, ¿ya la tienen o no? ¿O la están haciendo o no? Pues es que no. Yo estoy en la incertidumbre total, no sé si todavía están o no. Profe, aquí seguimos. Sí, en eso estamos, profe. A ver, pues ya, apúrenle. Es para hoy, ¿eh? ¿Qué pacho? Ya se les olvidó la regla de la carrera. ¿Ya está? Según yo es... Sí, bueno, creo. Ajá. Según yo es menos la tasa del excedente, ¿sí, no? Tasa de explotación. Ajá. Sobre la composición orgánica del capital más 1, todo eso al cuadrado. Creo. ¿Sí? ¿Sí está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo la leo? A ver, ahora léanla. Que por cada unidad que aumenta la composición orgánica del capital, la tasa de ganancia disminuye en todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí tenemos dos efectos. ¿Sí? Entonces, por un lado, la composición orgánica aumentaría la productividad, y esa productividad, si va dirigida al de bienes de consumo obrero, tendería a incrementar la tasa de explotación, ¿sí? Pero no tenemos esa función desarrollada. Tendríamos que hacer una función en donde explicara que, por tanto, cuando incrementa la composición, disminuye el tiempo de trabajo necesario. Entonces, si no hemos supuesto eso, bajo estas circunstancias, como la parte generadora de valor disminuye con relación al capital, pues cada vez que aumente la composición orgánica del capital, lo que vamos a tener es una disminución de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, siguiendo la definición de la derivada, a medida que incremente en 1 la composición orgánica, la tasa de ganancia disminuirá en tanto. Entonces, este es uno de los grandes, digamos, debates
de la escuela marxista. Esto lo han interpretado los marxistas, no Marx. Marx habla de la tendencia decreciente, pero los marxistas dicen que es una tendencia decreciente siempre, ¿no? Marx también plantea las causas contrarrestantes a esta tasa, a esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, si bien por un lado ese desarrollo tecnológico lleva a una disminución de la tasa de ganancia, hay mecanismos que van compensando esa caída a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, pero una de las causas de explicaciones de la crisis tiene que ir, ¿por qué? Por esta tendencia decreciente, si lo quieren ver. Es la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? No, esa es otra cosa, esa es otra invención, es una invención de Marshall. Esta no es la ley de los rendimientos decrecientes. De hecho, con Marx no hay rendimientos decrecientes, hay rendimientos crecientes, ¿sí? A ver, vamos a platicar de esa ley de los rendimientos decrecientes. Esa ley de los rendimientos decrecientes es una invención malthusiana, ricardiana y que la retoma Marshall. Entonces, ¿qué es lo que dice Ricardo? ¿Qué es lo que dice Malthus? Que los rendimientos son decrecientes porque hay factores fijos, como la tierra. Entonces, Malthus y Ricardo suponen que a medida que se van agarrando tierras, se van agotando las tierras de mejor calidad, va a llegar un nivel en que la productividad, cuando empieces a agarrar tierras de menor calidad, porque estás produciendo cada vez más, la productividad va a descender, ¿no? Y la tierra, como es un factor fijo, ya no la puedes hacer crecer en el corto plazo. Entonces ellos suponen, a medida que vas usando más tierra, como disminuye la calidad, cada vez que disminuye la producción que obtienes con el mismo trabajo. Esa es la ley de los rendimientos decrecientes. Y Marshall la toma en su análisis, pero también Marshall reconoce que existen los rendimientos crecientes, al igual que Rafa en los años 30. Rafa dice, la ley de los rendimientos decrecientes solo opera en ciertas industrias de los bienes que se dedican a las industrias con recursos naturales o a producir insumos, ¿sí? Pero en la industria desarrollada, en los bienes industrializados, los automóviles, los refrigeradores, los televisores, los teléfonos, todo eso operan los rendimientos crecientes, ¿sí? Entonces, eso es la ley de los rendimientos crecientes, que con el mismo trabajo cada vez produzcas más porque tienes mejor tecnología. Si tienes mejor tecnología, en una misma hora de trabajo produces más y eso no es rendimiento decreciente. Entonces, vale, claro. Esta es la ley de la tasa decreciente de ganancia y es una ley que Marx establece. ¿Por qué? Porque a medida que incrementa el monto de la tecnología o del capital invertido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que la parte generadora de valor a nivel del sistema económico va disminuyendo. Y entonces, obviamente, eso tendrá una consecuencia en términos de la tasa de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que está detrás de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Sí? Y ahora, pero ¿por qué la dinámica del capitalismo? O sea, la pregunta es ¿por qué la dinámica del capitalismo lleva a que el capitalista tenga que estar constantemente acrecentando esa parte de capital, del capital constante? ¿Qué es lo que sería que lo fuerza, que lo lleva a que siempre tenga que estar incrementando ese capital? Yo les pregunto. ¿Qué sería? ¿Cuál es la razón?
chamacones? ¿Ya se durmieron? ¿No aquí también puede entrar la parte de la innovación? Sí, sí, claro, claro. O sea, pero si tú quieres, imagínate que estás produciendo ropa, ¿sí? Si tú quieres producir con la mejor tecnología no cuesta igual que una tecnología más chafita, ¿no? Si quieres producir con mayor productividad, tienes que comprarte la mejor máquina que hay en el mercado y esa máquina no vale 3 pesos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso te lleva ya sea que ¿qué? A incrementar ese monto de capital que necesitas para producir, ¿no? Ujú. Y al final, por ejemplo, puede ser una máquina que nada más requiera uno para producir lo que antes necesitabas 3 máquinas y 10 trabajadores. Ahora ya nada más necesitas esa máquina con mayor tecnología y un trabajador, ¿no? Entonces, eso te incrementa la productividad. Pero la relación entre el capital, el monto de capital y lo que pagas de salario cada vez es mayor, ¿no? Entonces eso, según esta derivada, pues nos lleva a una tendencia creciente de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo le hacemos? Pero ¿por cuál es la razón de que siempre el sistema tenga que estar incrementando esa C? Esa es la pregunta. Ya se están saliendo. Está bien, está bien. ¿Qué será? Chamacos. A ver. Avienten algo. Bueno, yo les El digo. deseo inherente de tener siempre más ganancia. Eso sería, ¿no? Tienes que acumular, ¿no? Pero yo creo que una razón mucho mayor, mucho más fuerte, es la competencia. Si no inviertes, otro te va a desplazar del mercado, ¿no? Entonces imagínense que ustedes están entrando van a poner un negocio de una tortillería, ¿sí? Y de repente ven que la demanda de tortillas está incrementando. ¿Qué tendrían que hacer? Contratar Comprar más otra máquina, ¿no? trabajadores. Contratar más o hacer otra máquina, ¿no? O sea, puedes tener un turno en la mañana y ya ves que hay mucha demanda, pues haces un turno en la tarde. Y si ves que hay mucha demanda, pues entonces ya no te da abasto ese local con esa tortillería, pones otra tortillería. ¿Qué pasa si no la pones? No Alguien más cubrimos la la... puede poner, ¿no? ¿Cómo? ¿Otra vez? Alguien más la puede poner. Exactamente. ¿Y a poco tú vas a dejar que alguien te quite ese mercado? Pues no. Pues no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Te ves obligado a qué? ¿A seguir qué? Adquiriendo Acumulando, máquinas. ¿no? Creciendo. Entonces la propia competencia capitalista obliga a qué? A seguir acumulando, a seguir acrecentando esa parte de capital, de capital, ¿no? El capital, las maquinarias, esa composición orgánica. Entonces, miren, chamacos, aquí si quieren le dejamos y ya la próxima clase vamos a ver esta idea de la competencia y vamos a desarrollar otros conceptos que también tienen que recordar, que son el concepto de concentración y centralización de capital, para después ya empezar a ver otras cosas acerca de la crisis. Pero esto abre la ventana a posibles crisis por la acumulación propia del sistema capitalista de producción. Entonces, no sé si tengan dudas, ¿sí? Porque también es la hora del zombie y ya todos están así, ya déjenos en paz, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Quedaron dudas? No, profe. Profe, no quedan dudas. Todo bien. Son bien choros, pregunten, hombre, pues, para eso estoy aquí.
A vender más tortillas. A vender más tortillas. Ándale pues. Entonces, miren, si no tienen dudas, lo dejamos aquí para que procesen esto. Recuerden que todo esto está en YouTube. Entonces, repásenlo, ¿sí? Agarren su viejo libro El Capital, váyanlo revisando con calmita, ¿sí? Y vayan repasando todos estos conceptos. No, pues, ya se están burlando de nosotros, pero ni modo, pues ya. Ya se va a echar las palomitas la compañera. Sí. Bueno, chamacones, entonces, lo dejamos aquí. Revisen este video, revisen El Capital y nos vemos la próxima clase, miércoles igual. Si tienen dudas, comenten lo que sea. Recuerden, yo estoy aquí para servirles. En términos académicos, lo que quieran. Aclaramos las dudas de lo que sea, de matemáticas, econometría, microeconomía, lo que se les dé la gana, ¿sí? Entonces, vamos viendo. ¿Sale? Gracias, profe. Sale. Gracias. Gracias. Órale. Gracias. Entonces, nos estamos viendo. Dejo de grabar esto y lo subo luego para que lo tengan ahí. Y lo vuelvan a revisar cuanto quieran. ¿Sale? Ahí Sí, se ven. profe, gracias. Órale. Entonces nos vemos el miércoles y vamos a revisar otra cosa. Y vamos avanzando así. Hasta luego, profe. Sale. Ahí nos vidrios. Bye. Dale, bye.